Bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones en este inicio de 2026. Qué gusto saludarles, queridos caballeros, colegas, compadres. Señoritas que nos acompañan, feliz año nuevo, 16 días después. Saludo a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Hoy hablamos de qué chingados tiene que ver mi propósito con mi identidad. Y de paso damos inicio a este año con un tema que de entrada viene buenísimo, la verdad de las cosas, porque hay una pregunta que muchos hombres se hacen, pero casi ninguno se atreve a formular en voz alta. Una pregunta, no es una pregunta elegante, no es una pregunta espiritual, no es una pregunta que viene bien en redes sociales o incluso, así que ojo con esta pregunta porque es una pregunta incómoda. ¿Quién soy realmente cuando nadie me está mirando? De esto vamos a estar hablando hoy porque dime algo y respóndetelo con honestidad. ¿Cuántas veces has hablado de tu propósito? ¿Cuántas veces has dicho, quiero ser mejor, quiero crecer, quiero encontrar mi misión? Y ahora la pregunta más dura incluso, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido que todo eso no termina de cuajar? Si este es tu caso, si haces cosas, te propones metas, lees libros, escuchas podcasts, sigues cuentas motivacionales, entre comillas, pero algo no encaja, avanzas, pero no te sientes en dirección, te esfuerzas, pero no te reconoces en el espejo. Y entonces aparece el ruido interior, frustración, cansancio, comparación, culpa, porque tal vez y solo tal vez el problema no es que no tengas propósito, el problema es que quizás no sabes quién eres. Y nadie te lo dijo así de claro, porque nos enseñaron a hacer, a lograr, a demostrar, a construir una imagen, pero casi nadie nos enseñó a hacer. De eso hablamos el día de hoy en este episodio y si esto te interesa, quédate. Estoy seguro que si no te interesa, si te quedas, vas a terminar maravillado por todo lo que hemos descubierto nosotros al hacer este episodio para ti. Así que es importante ver esto porque nadie nos enseñó a saber de dónde venimos, desde dónde decidimos, desde dónde deseamos. Y aquí va también de paso la afirmación que va a atravesar todo este episodio y probablemente todo este año en Viernes de Varones. Tu propósito no se elige, tu propósito nace de tu identidad. Y si no sabes quién eres, vas a perseguir propósitos prestados de alguien más, de alguien que te puso una identidad, aunque tú no seas consciente de eso. Si no sabes quién eres, vas a perseguir propósitos prestados. Te lo digo, si no tienes identidad, vas a confundir misión con ego, llamado con presión y crecimiento con apariencia. No es lo mismo ser grande que estar hinchado. Por eso este episodio no es sobre metas. Y eso ya lo decidimos, ya lo revisamos en el episodio de cierre de año, el anterior a este. Así que hagan una pausa si quieren, vayan a ver el otro y regresan, porque no va de eso. Este episodio no es sobre productividad, no es sobre ser tu mejor versión al estilo Instagram. Este episodio es sobre una pregunta más radical, más humana y más cristiana, más elemental y mucho más que todo, más peligrosa. Hoy hablamos de quién soy yo delante de Dios. Y esto es interesantísimo de ver. Porque solo desde ahí y no desde la comparación, la herida o el miedo, puede nacer un propósito que no quiebre cuando llega el dolor, cuando falla la motivación, cuando nadie te aplaude, cuando estás solo en tu cuarto, cuando nadie te ve, diría Alejandro Sanz. Es que solo desde ahí. Y hoy vamos a empezar el año mirando donde casi nadie quiere mirar. No lo que haces, no lo que produces, no eres tus resultados, no lo que aparentas ni lo que ves en redes sociales, sino quién carajos eres. Y te adelanto a algo, si esta pregunta te incomoda, es una buena señal, porque toda identidad verdadera nace primero de una herida, nace primero como que fuera una herida abierta, del descubrir cosas que nos faltan, vacíos, decisiones que están por ahí sin tomar y que al no elegirlas también tomamos no elegirlas. Nace primero
de toda esta situación, antes de convertirse en una misión clara, tiene que incomodarnos primero, tiene que haber una incomodidad dentro de nosotros para poder encontrar claridad. Sin nudo no hay alineación sin esta situación. Si el propósito nace de la identidad, entonces la pregunta ya no es ¿qué quiero lograr con mi vida? Se transforma completamente en otra pregunta, en algo mucho más incómodo, pero más necesario. ¿Desde dónde estoy viviendo y quién me dijo que eso era yo? Importantísima pregunta para el día de hoy. Y en el siguiente bloque vamos a empezar a desmontar las heridas, las identidades falsas, heredadas, las copiadas, las impuestas, para entender por qué tantos hombres hoy viven ocupados, pero profundamente perdidos y sobre todo con una identidad falseada. Vamos a ir dividiendo este episodio, esta va a ser la dinámica de este año, por bloques, así que vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, así que quédense con nosotros. Bien, hablemos de la identidad como algo que no es un rol. Mucho se habla a día de hoy de los roles, ¿no? Más que identidad se habla de un rol, de un constructo social, pero no eres lo que haces y aún así llevas años viviendo como si lo fueras. Me explico, hay una confusión silenciosa que está destruyendo la identidad de muchos hombres. No es nueva, no es ruidosa y por eso es tan peligrosa, porque se va disfrazando de buenismo y buscan convencernos, ¿no? Confundimos identidad con rol y nadie nos enseñó a diferenciarlo y esto es muy importante de ver, porque desde muy jóvenes nos dijeron explícita o implícitamente que somos lo que hacemos. Si produces, vales; si rindes, importas; si destacas, existe. Y nunca más se ha visto esta situación como a día de hoy en redes sociales, ¿no? Todo el mundo quiere aparecer en el feed del otro y está constantemente poniendo historias, publicando su vida como que vivir fuera un acto público y no una experiencia llena de matices, cosas privadas y cosas que sí pueden ser públicas. A día de hoy, casi todo. Y si no estás en redes sociales, casi todos te dicen, si no estás en redes, no existes. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a presentarnos al mundo no como personas, sino como funciones. Soy ingeniero, soy emprendedor, soy proveedor, soy el fuerte, soy el que no falla. Ahora te pido que te detengas por un segundo y respóndete esto con la honestidad más brutal que tengas para ti mismo. ¿Quién eres tú cuando ya no puedes cumplir ese rol? Cuando el trabajo falla, o cuando estás desempleado, cuando no hay un trabajo, o cuando estás descansando en tu casa, cuando el cuerpo se cansa, cuando el matrimonio se tensa, cuando el éxito no llega a ese éxito que te prometieron, cuando nadie te necesita. Y es ahí donde muchos hombres se quiebran, no porque sean débiles, que puede ser el caso, sino porque construyeron su identidad sobre algo que no puede sostener el peso del alma. Y si no eres creyente, el peso de tu versión más profunda. San Juan Pablo II lo dirá con una mayor claridad que las palabras que pueda dar este servidor. Se las pongo por acá. Decía, el hombre no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. Pero ¿cómo te entregas si no sabes quién eres más allá de lo que haces? Si no logras definirte más allá de tu servicio en la iglesia, o de tu trabajo, o de ser el marido de, o de ser el hijo de, o de ser el hermano de, o de ser el que tiene el título tal. Claro, y es fácil, vean, vamos a las reuniones, nos presentamos y lo primero que decimos es, mi nombre es fulano de tal. Soy ingeniero, soy licenciado, trabajo en tal cosa, soy emprendedor. Como si eso fuera parte de nuestra identidad y no un skill, una competencia, una educación que hemos tenido. Se nos ha engañado a esta etapa de la vida, a este momento de la vida en el que vivimos engañados, en que nuestro perfil de LinkedIn es nuestra identidad, nuestro currículo muchas veces es quien somos, según nosotros. Y lo decimos consciente o inconscientemente. Puede pasar que no te des cuenta. Y aquí aparece el gran problema identitario del hombre moderno.
vivimos actuando, no siendo. Me explico, actuamos como se supone que tiene que actuar un emprendedor, como tiene que actuar un católico, como que tiene que actuar un hermano. Actuamos diferentes roles en nuestra vida y tratamos de ir llenando y por eso nos estresamos y nos cansamos. Jordan Peterson lo formulará desde un ángulo diferente. Cuando el hombre no tiene un centro sólido, se aferra al orden externo, títulos, estatus, validación, para no enfrentar el caos interno. Y ese orden funciona hasta que deja de funcionar. ¿Me explico? Pues que el rol es útil, caballeros, pero el rol no es el fundamento, el rol es como una capa que te pones, ¿no? Una máscara incluso, ¿no? Quizás puede ser el disfraz del momento para lo que necesita, pero el rol se pierde, deja su utilidad porque es finito. No, el actor que interpreta un rol en una obra, cuando ésta termina, vuelve a ser el mismo. Y así en la vida también. La identidad, sin embargo, permanece. Por ejemplo, Cristo nunca llamó a nadie por su función. Vean, por ejemplo, no dijo Simón, el pescador eficiente, dijo Simón, hijo de Juan. La identidad siempre va antes que la misión. Y aquí viene una pregunta incómoda, pero clave para este episodio y para tu vida misma. Pregúntate lo siguiente. ¿Estás buscando propósito o estás intentando salvar una identidad frágil? Muchos hombres no quieren encontrar su propósito. Lo que quieren es no sentirse reemplazables. O dicho de otra manera, quieren ser indispensables. Quieren ser necesarios. Y este sentimiento no nace de algo realmente malo, viene de una herida porque no queremos sentirnos invisibles. ¿Quién quiere sentirse como que a nadie le importa? Nadie, nadie en esta vida. Y es bueno buscar el cariño y el amor de los otros. Significa que sabes que otros existen, pero a la misma vez hay algo en ti que está llamando, que está tocando la puerta. No se puede curar con la máscara del rol. No puede. No, que nosotros no queremos sentirnos comunes como caballeros. Para nada. Nuestro corazón está hecho para la trascendencia. Y entonces perseguimos metas grandes para tapar una identidad corta, pequeña, escasa, mínimamente formada. Sin embargo, nuestra fe en Cristo, nuestra fe cristiana, propone algo inmensamente contrario. No haces para ser, eres y desde ahí haces. Vean qué diferencia. El ser, primero es el ser y luego es el hacer. Si no ordenamos esto, todo se desordena, caballeros. El propósito se vuelve presión, la disciplina se vuelve obsesión, perfeccionismo, malsano completamente y la fe se vuelve un discurso. Se vuelve fanatismo, se vuelve un eslogan, ¿no? O sea, terminamos en algo, en un cuenco vacío. Y este bloque, esta sección no es para quitarte la ambición. Son cosas que pueden comulgar nuestra identidad con una ambición sana. Claro que pueden comulgar. Pero si queremos quitarte la máscara de la mentira. Porque mientras sigas creyendo que eres lo que haces, tu propósito siempre dependerá de resultados. Y tu valor dependerá de un aplauso. Y eso no es libertad, para nada. Eso es esclavitud con traje de éxito. Y entonces, si no eres lo que haces, si el rol no puede sostener tu identidad, la pregunta inevitable que viene acá es, ¿de dónde debería nacer tu identidad? ¿De la cultura? ¿De tu historia? ¿De tus heridas? ¿De tus logros? Y aquí verdaderamente empieza el verdadero conflicto y aquello que nos cuesta entender muchas veces. ¿Nacerá acaso de Cristo o de Dios, si lo quieres ver así? Si no crees y estás escuchando esto, de lo trascendente, de algo superior a nosotros, ¿no? A continuación vamos a explorar estas heridas, la identidad recibida versus la identidad construida y por qué tantos hombres viven agotados intentando ser alguien que nunca fueron llamados a ser. Hablemos entonces de la identidad recibida versus la identidad construida. Quiero que se graben algo profundamente en sus corazones. El hombre no se inventa, se
recibe. Hay una idea profundamente moderna y profundamente falsa, dicho sea de paso, que nos han repetido a los hombres, a las personas en general. Sin embargo, enfoquémonos un poco en los hombres y nos repiten hasta el cansancio, ¿ok? Sé quién tú quieras ser. Y esto suena liberador, suena valiente, suena empoderador, suena a motivación profunda o barata, como la quieras ver, aquello que te sirva, pero cuando desnudas la frase, cuando interiorizas, cuando la revisas, cuando la ves en la práctica, está dejando a millones de hombres agotados, fragmentados y sin dirección, que quien no sabe a dónde ir no va a llegar nunca a ningún lado. Vean, es esto. Nadie sabe, nadie puede, de hecho, sostener durante años una identidad que tuvo que inventar solo, sin referencia. Por poner un ejemplo, los grandes artistas de la música, compositores, siempre dicen que se fijan en la forma de componer de los demás y eso les va dando bases para construir sus canciones, su propia carrera, su identidad musical. De la misma manera nosotros, como hombres, tenemos siempre esa necesidad de tomar elementos de otras personas, esencialmente debería ser idealmente también de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelos, de nuestros amigos cercanos. O vivimos en una sociedad que nos aísla y como hemos visto en otros episodios durante estos años, nos orilla incluso hasta el suicidio y las tasas de depresión, de estrés, de muchas enfermedades mentales en los hombres se ha disparado, se ha triplicado, duplicado, cuadruplicado en muchos casos por esta forma de sentir y de motivar. Aquí aparece entonces la distinción decisiva de este episodio. Hay una identidad construida y una identidad recibida. Empezamos a explicarnos para que vayamos entrando en contexto. La identidad construida es el peso de tener que crearte. La identidad construida parte de esta lógica moderna. Yo decido quién soy. Yo me defino, yo me diseño, yo me valido. Y el problema no es, a ver, escúchenme esto, el problema no es el deseo de crecer. Esto es totalmente válido y bueno. El problema es cargar con un peso que no te corresponde. Cuando la identidad es construida, tienes que demostrarla constantemente, tienes que defenderla, tienes que actualizarla, tienes que competir con otras identidades. No se descansa porque cada vez hay algo nuevo. No se fijan estas personas progresistas de izquierda, si quieren ponerlo así como quieran, ¿no? Que cada vez van sumando nuevas cosas a su identidad. Primero eran pro LGBT y ya no sabían si son realmente de este movimiento. Después de eso le suman lo queer, lo woke, le suman Palestina, le suman, bueno, mil cosas, ¿no? Y así van, y lo mismo los hombres que tienen que ser deconstruidos, eh, ¿cómo es que sea? Transversales, no marginales, transparentes, tolerantes. Pues, son tantas cosas. Siempre tienes que estar actualizándote en base a la ideología de moda. Víctor Frank observó algo clave en los campos de concentración y lo narra en su libro siempre recomendado El hombre en busca de sentido. Veía lo siguiente, los hombres no se quebrantan solo por el sufrimiento, para los que crean que esto va de ahí, sino por no saber quiénes eran cuando todo les era quitado. Vean, veía a muchos hombres perder la fuerza de vivir cuando eran aislados de sus posesiones, de su pasaporte, de su identidad civil, vamos a decirlo, ¿no? De todo lo que lo identificaba civilmente, también de sus familiares y de sus amigos en casi todos los casos. Muchos se marchitaban y dejaban de luchar por su vida tan pronto como llegaban a los campos de concentración. Y él observó este fenómeno y también observó que los que sobrevivían eran aquellos que eran capaces de ver dentro de sí mismo todo ese fuerte elemento de lo que son realmente y la esperanza que guardaban también de encontrarse con los demás. Pero para eso sabían reconocer en sí mismos que había una fuerza interior que no les podían quitar a aquellos que lo tenían prisionero. Cuando te quitan el trabajo, el estatus, la fuerza, el control, ¿qué queda de ti?
Muchos hombres descubren ahí una verdad brutal. No saben quién son sin sus logros. Les recuerdo, estos prisioneros morían más que por el hecho de estar prisioneros, por la inanición de su propia soledad, la tristeza de no saber reconocerse sin las cosas o las personas que tenían antes. Y ojo, no es un juicio, pero es una realidad que hay que ponerla al tanto y saber reconocer que esto puede llevarnos y orillarnos incluso a un precipicio mortal. El no saber nuestra identidad en el momento clave puede destruirnos. Muchos hombres descubren de esa manera brutal que no saben quién son sin sus logros y entonces entran en una ansiedad, en un vacío, en un cinismo y en una fase de huida. Hablemos ahora de la identidad recibida. ¿Qué es lo que queremos proponerles realmente a ustedes en este episodio? La identidad recibida es descansar en una verdad interior y anterior a ti. Me explico lo siguiente. El cristianismo propone algo radicalmente distinto y escandaloso para la mentalidad moderna. Tú no defines, recibes. A ver, profundicemos. Antes de que hicieras algo bien o mal, antes de que lograras o fracasaras y antes de que te ganaran o antes, perdón, de que ganaras o te rechazaran, ya eras alguien. Edith Stein, Santa Edith Stein, lo expresa de una manera tremenda que me pareció increíble. El alma humana, decía, no se explica de sí misma, sino desde aquel que la creó. A ver, hace un tiempo veía una charla de un ateo japonés que se convirtió al cristianismo, en este caso el cristianismo evangélico, dándose cuenta de algo. Era, era un científico, no me recuerdo bien si era un biólogo o era un médico, pero sí trabajaba en la parte de biología, de la anatomía humana y demás. Y estudiando el cuerpo humano, decía él, es que es tan completo, tan funcional, tan perfecto que todo indica que es un diseño, decía él. E hizo la siguiente analogía. Cuando voy por la calle y veo un auto, yo no pienso que ese auto vino de la nada. Yo pienso que hay un fabricante detrás de él, que hay una mente que lo pensó, que lo diseñó, porque todas sus partes funcionan con un propósito. Tiene un sentido el diseño de este auto, tiene una utilidad, tiene toda una intención detrás de él. Al ver el cuerpo humano, él se dio cuenta de esto. Y es interesantísimo verlo de esa manera para los propósitos de este episodio. Cristo nunca le preguntó a nadie lo siguiente: ¿quién quieres ser? Él siempre partió de una verdad perdón, de una verdad previa. Tú eres hijo, amado, llamado, enviado. En la Biblia se ven muchos pasajes donde Jesús, sin decir exactamente estas palabras, refleja estos llamados de identidad, está atraparlo, ¿no? La identidad recibida entonces no se puede negociar, no se vota y no se pierde con el error. Es que esto es lo importante, ¿no? Como no eres tú el responsable de esa identidad, por así decirlo, tú no la pierdes aunque te hayas equivocado en el pecado, en omisiones, en indiferencia, no. Eres eso mismo siempre, pero hay que trabajarlo, lógicamente. Sin embargo, esta noción lo cambia todo, porque de esta manera yo no estoy sometido a las modas y cambios del mundo, sino a algo mucho más profundo y superior a esto. Existe, por tanto, y retomando el ejemplo del auto y del cuerpo humano y del diseño y del propósito, una relación entre la identidad y el propósito. Aquí conectamos directamente con el tema central del episodio. El propósito no se elige antes de la identidad, para nada. El propósito emerge de esta identidad. Si no sabes quién eres, eliges propósitos prestados, imitas modelos ajenos, persigues metas que no te corresponden y te frustras con facilidad. Pero cuando sabes quién eres y el propósito deja de ser una carga y se vuelve una consecuencia, pues bueno, Santo Tomás de Aquino lo ordenará así: el obrar sigue al ser. Es decir, la acción viene después de ser.
No actúas para ser, actúas porque ya eres, ya lo sos. Por eso tantos hombres hoy están cansados, no están viviendo su propósito, están intentando fabricarse una identidad a través del propósito, ¿no? Quieren ser como tal, quieren ser igual a tal, aspiran a lo mismo de tal otro, o quieren ser como todos iguales en una condición económica y eso no es identidad al final del día. Y eso también es invertir el orden del alma y por eso nunca se está satisfecho con esta búsqueda continua de un rol y no de una identidad. Y quiero dejarte con estas preguntas, pero que no te suelten, que no sean de este momento. ¿Qué parte de tu identidad has tenido que demostrar todo este tiempo? ¿Qué imagen estás sosteniendo por miedo a que sin ella no te quieran o no te quiera esa persona o ese grupo de personas? ¿Qué pasaría si mañana pierdes eso que hoy te define? Si tu título dejara de valer, si tuvieras que irte al extranjero y perdieras a tu familia y tu título, ¿qué pasaría? Y por último, tu propósito, ¿nace de una llamada o de una comparación? Ojo con esto. Sin embargo, la más difícil de todas se las dejo aquí para el final, ¿no? Si te has permitido recibir tu identidad o sigues intentando merecerla. Si la identidad no se inventa, sino que se recibe, entonces surge también otra pregunta inevitable. Sí, este episodio está lleno de preguntas y vamos a llegar hasta el final. A ver, la pregunta inevitable es esta: ¿de quién la recibes? Porque si no la recibes de Dios, alguien más te la va a dar y no siempre esto será benigno. A continuación vamos a hablar de quién está formando hoy la identidad del hombre y por qué tantos están viviendo un propósito que nunca fue suyo. ¿Quién está formando tu identidad hoy? Cuando no eliges conscientemente, otros eligen por ti. Quiero que te grabes eso en la cabeza. Hay una verdad incómoda que el hombre moderno suele evitar. La identidad nunca queda vacía. A ver, puede haber una identidad malsana, débil, que una identidad que en realidad sea un rol. Sin embargo, hay algo que está ocupando eso. Y si no la recibes conscientemente, alguien o algo la va a ocupar. Han visto a esos jóvenes de día de hoy que todos piensan como marionetas, como que repitieran el mismo discurso, como que lo tuvieran grabado en el cerebro, de decir lo mismo, tienen las mismas respuestas para los mismos temas, porque les han cercenado el cerebro, de cierta manera, ¿no? Para decirles cómo deben de pensar y de cierta manera moldear quiénes son. Esto no es una idea religiosa, es una constatación humana, por tanto. Desde la psicología, el desarrollo, la sociología y la antropología hay consenso en algo básico, ¿no? Algo elemental. El ser humano se configura en relación, en la vida con los demás, pre mezclándote, ahí codeándote con otras personas, porque no somos islas, por más que querramos serlo. No nos formamos en el vacío. Primero que nada, veamos, hay un mito que está ahí presente, que es el mito de la neutralidad. Yo solo vivo, nadie me influye, nadie tiene en mí poder sobre lo que pienso, sobre lo que opino. Y este es un gran mito, es uno de los grandes engaños contemporáneos, porque creemos que yo solo hago lo mío, alguien llega a creer que no sigo a nadie, yo no me dejo influenciar, pero la realidad es otra, porque esa misma persona que repite eso, con alta probabilidad, está atento a las redes sociales, a los discursos culturales, a modelos masculinos dominantes que pueden estar errados, mayormente lo están, y a las narrativas sobre éxito, deseo, placer y mil cosas más. Y todo eso te moldea, te educa aunque no lo notes. Algo va a llenar el vacío de tu identidad. Algo va a influenciarte aunque tú no lo creas. Porque cada cosa, cada idea que llega a tu cerebro, el cerebro la analiza y decide recibirla o no. Pero si cualquier cosa puede entrar por esa puerta,
seguramente hay muchas ideas que habitan en ti que tú sin quererlo, de manera consciente, voluntaria, inconsciente, como lo quieras llamar, has recibido esta idea. Jordan Peterson insiste con datos y análisis culturales en que todo sistema humano transmite valores, sean estos buenos o malos, sean valores o antivalores, incluso cuando esto afirma ser neutral. No existe cultura sin antropología específica. Entonces la pregunta no es si está siendo formado, sino por quién. Hay otro mito que está por ahí, los formadores silenciosos de la identidad masculina de hoy. Vamos a hablar sin demonizar ni tampoco caricaturizar, pero hay que nombrar lo real, ¿ok? Hoy muchos hombres están recibiendo su identidad de el rendimiento, es decir, valgo lo que produzco, de la validación sexual, valgo si soy deseado, valgo si tengo actividad sexual dentro, fuera del matrimonio, como lo quieran ver, pero al final y al cabo ahí buscan una validación sexual. Muchos hombres están recibiendo su identidad de la aprobación social, valgo si me aplauden, valgo si soy visto, si soy aceptado en cierto grupo. Están recibiendo su identidad de la ideología, es decir, valgo si encajo en un relato, si me deconstruyo, si soy tolerante, si voy a la marcha, si me pongo el pañuelo verde, etcétera. Hay muchos hombres que están recibiendo su identidad de una herida no sanada. Valgo según lo que me faltó. Es decir, este es el hombre que se autosubyuga y va con capa caída por todos lados. Y esto no es teoría, de hecho es algo clínico, ¿no? Bob Schutz, desde la psicología católica, describe cómo la herida de identidad no sanadas tienden a convertirse en lugares donde, desde donde el hombre vive. Me explico. No es solo recuerdos del pasado esta herida. Cuando esta herida no es integrada, la herida de identidad no sanada, se transforma en ambición desmedida, se transforma en miedo al compromiso o en necesidad constante de control o en evasión espiritual. Es decir, el hombre afronta el mundo desde esta herida y cae en estos errores. Su identidad se desfigura y desde ahí elige un propósito, que en realidad es una estrategia de supervivencia y no una vocación. No piensen en ustedes mismos o piensen en otros hombres que conozcan y se darán cuenta que encajan con estas descripciones. Otra cosa importante es que la fe cristiana afirma y la psicología confirma lo que vamos a decir. Aquí no hay contradicción, sino que hay una convergencia entre la psicología y la fe cristiana. La fe cristiana afirma algo central. El hombre es criatura antes que constructor. Pueden revisar el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 1700 al 1703, donde se enseña que la dignidad del hombre no nace de haber sido no nace de otra cosa, sino de haber sido creado a imagen de Dios y llamado a una relación con Él. Y eso no se gana, no se negocia y no se pierde. Es algo que te ha sido dado y no importa qué cosa hagas. Desde la psicología existencial, Víctor Frank observa algo complementario. Cuando el hombre no descubre un sentido que lo trasciende, termina reemplazándolo por poder, placer o reconocimiento. Y no porque sea esto malo. A ver, el poder existe porque es necesario, el placer existe porque Dios ha diseñado el cuerpo para también gozar del placer, y el reconocimiento existe porque se puede notar cuando algo se hace bien, cuando algo es sobresaliente. Esto en sí mismo no es malo, pero es malo en el sentido opuesto, porque esto no soporta el vacío que tenemos en el alma. La iglesia, la fe cristiana y la psicología convergen en algo. Cuando la identidad no está anclada a algo mayor que el ego, se vuelve frágil. Entiendan esto, caballeros. Y veamos un punto más, ¿no? El peligro real, el vivir un propósito que no es tuyo. Hay un peligro ahí. Hay algo que no estamos atentos nosotros a analizar, ¿no? Aquí está uno de los puntos más importantes de todo el episodio, ¿no? Muchos hombres no fracasan porque sean incapaces, fracasan porque están persiguiendo un propósito ajeno. Es decir, y me explico y me explayo, hay un propósito heredado sin discernimiento, ¿no?
qué sé yo, la empresa de mi padre, la carrera que siempre soñó mi papá, mi mamá, mm, otras cosas, no sé. Algo que culturalmente es tajante, no sé cómo decirlo, ¿no? Está un propósito que es imitado sin vocación, ¿no? Porque todos mis amigos se fueron a la universidad a estudiar, yo también voy a eso, o porque todos se casaron, entonces yo quiero casarme, o porque muchos se fueron al seminario de mi grupo pastoral, yo también voy. También puede ser elegido por presión cultural o por presión de grupo también, presión social. Es decir, vos sos muy bueno en tal cosa, deberías de estudiar eso y a lo mejor tú no quieres eso o tal vez, no sé, qué sé yo, mil cosas más, pregúntatelo. Un propósito también que puede estar construido para tapar una herida, por ejemplo, y esto no es malo en sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que se puede volver obsesivo. Las personas que estudian medicina porque alguno de sus seres queridos se enfermó completamente, el estudiar medicina no va a regresar el tiempo y sanar a los demás. Puede ser que quieras ayudar a otras personas y eso es entera y totalmente legítimo y bueno. Pero ¿qué pasa? El dolor de la enfermedad o de la muerte de tu pariente, de tu amigo, esa persona no ha sido tratado por más de que hayas buscado un buen propósito y va a orillarte a tener momentos amargos aunque sepas que está haciendo el bien. Y el alma lo sabe. Por eso aparece el cansancio crónico, la sensación de impostura, la irritabilidad, la desconexión espiritual, el logré lo que quería, pero no soy feliz. No porque el objetivo sea malo, insisto, sino porque no nacía de su identidad real. San Agustín habla de esto en términos, no en términos psicológicos modernos. Su intuición es bastante actual, la podemos tomar completamente con confianza. Decía, el corazón humano permanece inquieto cuando busca descansar en algo que no es su origen. Esta es una simplificación de una frase del libro de las Confesiones de San Agustín que decía, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta descansar en ti. Por eso yo te hago las siguientes preguntas. ¿Quién está influyendo más en cómo te ves como hombre? ¿Qué modelo masculino está imitando sin darte cuenta? ¿Qué discursos consumes a diario que moldean tus deseos? ¿Qué herida se está decidiendo por ti y lo llamas propósito? Si quitas todo lo externo, todo lo que te rodea y posees, ¿qué queda de tu identidad? Y por último, y la más confrontadora de todos, ¿tu propósito nace de una llamada o de una reacción? Importantísimo esto. Es que si la identidad se recibe, si hoy muchos la están recibiendo de lugares equivocados, entonces queda una pregunta decisiva. ¿Cómo se recibe correctamente la identidad del hombre? ¿Dónde se revela? ¿Cómo se discierne? ¿Cómo se encarna? Porque no basta con saber que existe. No, querido hermano, no. Hay que aprender a vivir desde ella. Y a continuación vamos a entrar en el meollo, en el hoyo del asunto y vamos a ver cómo Cristo revela el hombre al propio hombre y qué significa de manera concreta construir identidad y propósito en él y con él. Cristo revela al hombre quién es. La identidad, insisto, no se inventa, se recibe y se recibe mirando a Cristo o mirando a lo trascendente. Te digo, si no crees, está bien, pero tienes que saber y entender que hay algo superior a nosotros, que es Dios, que nos ha creado con un cierto propósito importante. Hasta ahora hemos dicho algo incómodo pero necesario. El hombre busca propósito. El propósito depende de la identidad. Y la identidad, si no se recibe conscientemente, se deforma. Entonces llegamos al punto decisivo, al meollo del asunto, como decimos nosotros, donde descubre el hombre quién es realmente. La respuesta cristiana no es una idea, no es un método, no es un sistema motivacional, no es una reunión de coaching, no es una metodología, es una persona. Primero que nada, Cristo no solo salva,
revela. San Juan Pablo II lo expresó con una formulación verificable, se la vamos a leer acá, y central en su magisterio, especialmente en Redemptori Hominis número 10. Cristo revela plenamente el hombre al propio hombre. Esto no es poesía ni cháchara, es una afirmación antropológica realmente profunda y de mucho peso. Debería tener mucho peso en nuestras vidas. Significan tres cosas. Primero que nada, que el hombre no se entiende a sí mismo aislado. En segundo lugar, que no descubre su verdad mirándose a sí mismo solo. Y en un tercer lugar, no define su identidad por comparación social. La verdad del hombre se aclara a la luz de Cristo. La iglesia lo dirá de otra manera también. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, no ha habido un verdadero hombre antes que Jesucristo, ni lo habrá después, a menos que nos parezcamos a Él o nos hagamos semejante a Él, como lo quieran ver, o nos perfeccionemos en Él. No porque Cristo anule lo humano, no, sino porque lo asume, lo eleva y lo ordena. Es decir, es un maestro de masculinidad, si lo quieren ver así de esa manera, aunque no quiero reducir a Cristo a esto. Para nada, Jesucristo es Dios, es Salvador y es mucho más que un simple maestro de masculinidad, pero si podemos extraer enseñanzas de su ser hombre para nosotros, podemos aprender de él como maestro en este sentido. Entonces, Jesucristo nos enseña cómo actuar ordenadamente como hombres en nuestra identidad masculina, en nuestra identidad individual. ¿Qué tipo de hombre revela Cristo? Aquí hay que ser muy concretos, caballeros, porque si no, todo queda abstracto, en una nebulosa, en una idea, en algo irrelevante incluso. Cristo no revela un hombre pasivo, no revela un hombre blando, no revela un hombre sometido, no revela un hombre sin carácter. El mismo Cristo que dijo, amén, ámense lo uno al otro como yo lo he amado, tuvo el temple y la motivación masculina suficiente para hacer respetar la casa de su padre y sacar con azote en mano a los mercaderes que estaban convirtiendo en un mercado el templo donde se debería adorar al único Dios verdadero. Por tanto, yo les puedo decir que Cristo revela a un hombre obediente sin ser servil, fuerte sin ser violento, libre sin ser caótico, cero libertinaje. A un hombre, Cristo revela a un hombre humilde sin ser inseguro, capaz de amar hasta el sacrificio. Y esto es clave, queridos caballeros, para la identidad masculina, porque Cristo enfrenta el conflicto, Cristo denuncia la hipocresía, Cristo se retira a orar, Cristo asume la responsabilidad y por último, Cristo entrega la vida conscientemente. No actúa, por tanto, desde una reacción emocional, sino de una misión recibida. En un tercer lugar, señores, la identidad está antes que la misión, pero son inseparables. Aquí hay un orden que muchos hombres invierten. A ver, en los evangelios, antes de que Jesús haga algo públicamente, ocurre algo decisivo. Va y se bautiza en el Jordán. En ese momento Jesús no ha predicado, no ha hecho milagros, no ha iniciado su misión pública. Sin embargo, el Padre declara lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Para los que anotan, esto está en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Entonces, primero está la identidad y luego viene la misión. Y esto no es solo cristología, insisto, es pedagogía divina, sobre todo para nosotros caballeros. ¿Ok? Cuando el hombre intenta vivir su misión sin identidad, se quema, se frustra, se endurece, se vacía. Cuando vive sin identidad, sin misión, se acomoda, se infantiliza y se vuelve estéril, improductivo.
Por eso Cristo integra ambas cosas. En un cuarto punto podemos decir desde la psicología y la fe que el sentido ordena la vida. A ver, no explicamos, ¿no? Aquí se da una convergencia honesta con el señor Víctor Frank. Frank no habla de Cristo como revelación, pero sí observa algo compatible, ¿ok? El hombre sano es aquel que orienta su vida hacia un sentido que lo trasciende. Es algo, a ver, compatibilísimo, porque no va esta identidad del hombre, no va hacia la satisfacción inmediata, no va hacia el ego. En cambio, él menciona que cuando el sentido es claro, el sufrimiento se vuelve soportable porque adquiere un significado, la disciplina se vuelve posible y el sacrificio adquiere, como les decía, significado. Cristo, por tanto, ofrece algo superior, algo más, no solo sentido, sino relación personal con aquel que da sentido. Es como tener conexión directa con el fabricante del automóvil, pero con la persona que lo diseñó, con la que lo creó, lo pensó y te lo dio. Eso cambia todo. El propósito ya no es qué quiero lograr, sino a qué y a quién estoy llamado a responder, ¿no? Porque la identidad masculina en Cristo se vive en claves concretas. En Cristo el hombre descubre que su identidad incluye, entre otras cosas, queridos caballeros, ser hijo antes que productor. Vean bien esto, ¿no? Ser responsable antes que dominante. Ser protector antes que consumidor y ser fiel antes que exitoso. Además, que hay que ser entregado antes que admirado. De hecho, las personas que son altamente entregadas terminan recibiendo admiración, pero una admiración genuina. Y esto no es romanticismo, es una estructura espiritual, caballeros. Desde ahí el propósito se clarifica, no como una lista de metas, sino como una dirección de vida. Me gustaría invitarte en este punto a que te preguntes lo siguiente. Si Cristo revela al hombre quién es, ¿qué parte de su identidad aún no ha sido llevada a él? Pregunto, ¿estás intentando construir propósitos sin pasar por la afiliación? ¿Te defines más por lo que haces o por quién eres para Dios? Si hoy se cayeran tus logros, ¿seguirías sabiendo quién eres? ¿Tu idea de ser hombre se parece más a Cristo o a lo que la cultura aplaude? Llegados a este punto sabemos las cosas esenciales y vamos empezando a aterrizar todas las ideas. Primero que nada, la identidad se recibe. En segundo lugar, Cristo la revela. Y por último, desde ahí nace el propósito. Pero queda una pregunta inevitable y es el cerco también de los peligros, no de lo que nosotros enfrentamos día a día. ¿Por qué tantos hombres dicen creer y sin embargo viven como si no supieran quiénes son? Interesante, ¿no? Rompe esta conexión, ¿no? ¿Qué la debilita? ¿Qué la posterga? A continuación vamos a analizar eso para ya aterrizar las ideas de este episodio. ¿Por qué el hombre evita su verdadera identidad? Hay miedo, hay herida, hay evasión, y estos son los enemigos silenciosos del propósito y de tu identidad. Primero que nada, podemos decir que el problema no es la falta de información, ¿no? A día de hoy, nosotros contamos con libros, podcasts, charlas, cursos, influencers, frases inspiradoras. Nunca hubo tanto contenido, tanta información, nunca hubo toda esta cantidad de recursos y nunca hubo tanta confusión interior. Es increíble esta paradoja, ¿no? Y esto nos lleva a una verdad dura. El problema del hombre moderno no es la ignorancia, es la resistencia. La resistencia a mirarse a sí mismo, la resistencia a ordenar la vida, la resistencia a asumir quién realmente es. También hay un miedo a la responsabilidad. Y aquí tanto la fe como la psicología se toman de la mano y, resumido más o menos en lo que Jordan Peterson dice, convergen. Dice lo siguiente, el señor Jordan Peterson: el hombre evita la responsabilidad porque intuye que ordenar su vida lo va a confrontar consigo mismo. Y es cierto, es muy interesante eso, porque asumir identidad implica dejar de culpar,
implica dejar de justificarse, implica dejar de postergar. Esa es la realidad de las cosas. Cristo no llama al hombre a sentirse mejor, lo llama a seguirlo. Esto implica cargar cruz, implica renuncia, y no todos estamos dispuestos a eso. Y no todos queremos estar dispuestos a eso, no todos queremos seguir a Cristo. También hay que ver que la herida no está sanada. Aquí hay una dimensión psicológica y espiritual que converge también. Muchos hombres no evitan su identidad por maldad, por omisión, por irresponsabilidad, sino por un dolor que es verdaderamente intenso, que es verdaderamente entendible, pero también un dolor no nombrado. El abandono, el rechazo, la humillación, el fracaso, un pecado no reconciliado. En línea con la psicología católica de la sanación interior, insiste en algo en su enfoque. El hombre herido construye identidades defensivas. Identidades como el duro, el cínico, el irónico, el exitoso vacío, el espiritual superficial, como el T-Mark, como Diego Dreyfus, como Daniel Javis y muchos más por ahí. Solo para ponerlos en contexto, para que sepan a qué nos estamos refiriendo acá. Todas estas identidades defensivas tienen algo en común. Protegen del dolor, pero bloquean el propósito. Cristo no ignora la herida, pero tampoco la usa como excusa. Vean esto qué interesante, ¿no? La toca, la sana y luego llama. También hay algo que es como una enfermedad en este siglo. Hombres y mujeres la sufren. La comodidad como anestesia. Es otro enemigo silencioso. No es el pecado escandaloso, es la vida cómoda sin una dirección. Vean, el entretenimiento constante, la gratificación inmediata, la evasión digital, el ruido permanente. No es que el hombre muchas veces no quiera identidad, es que no soporta el silencio que la revela. San Agustín lo expresó con una claridad verificable. El corazón inquieto busca descanso, pero muchas veces lo busca en lugares que no pueden dárselo. Evidentemente, la comodidad anestesia la inquietud, adormece tu conciencia, te vuelve indiferente, pero también apaga el llamado. Y por penúltimo, ¿no? Acá en este punto, la falsa humildad, ¿no? Que viene de todo esto. Esto es sutil, sutilísimo, pero muy presente en ambientes creyentes sobre todo. Frases como la siguiente: yo no soy nadie, no soy digno. Es mejor no destacar, estar ahí abajo, que no te vean servir invisiblemente. Dios sabrá. Todas estas frases son increíbles tapaderas de la mediocridad espiritual y psicológica que muchas veces tenemos aquellos que nos reunimos también en la iglesia y en otros espacios también. Y es que cuando no nacen de la verdad, sino del miedo, estas frases no nacen de la verdad, sino que nacen del miedo. La verdadera humildad, primero que nada, no niega el don, tampoco oculta la vocación y no evade la misión. A ver, el Papa eh, Juan Pablo II, altamente reconocido por su humildad, sin embargo, esto no anuló su vocación ni tampoco impidió que se convirtiera en un papa de la iglesia. Vean estas cosas, es fundamental estar atento a esto, ¿no? Santo Tomás enseña lo siguiente, que negar los dones recibidos no es humildad, sino que es ingratitud, ¿no? Entonces, rechazar la identidad recibida también es una forma de soberbia encubierta. Esto qué interesante, ¿no? Para terminar, yo te pregunto, ¿qué parte de tu identidad estás evitando asumir? ¿Qué responsabilidad sabes que te corresponde, pero sigues postergando? ¿Qué herida sigues usando como justificación? ¿Qué comodidad te mantiene entretenido, pero estéril? ¿Qué versión falsa de ti te resulta más segura que la verdadera? Y por último, falta una cosa más. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo se empieza a vivir desde la identidad recibida? ¿Qué pasos reales, no idealistas, te permiten ordenar la vida? Me gustaría cerrar con estas proposiciones para que podamos ir y la siguiente semana, a partir de hoy incluso, empezar a evaluar y construir nuestra identidad masculina con base sólida. Primero que nada, la identidad no es un concepto, sino que es una forma de vida. No basta con saber quién eres, hay que vivir
como quien eres. La identidad cristiana no es una etiqueta, es una estructura interior que ordena. Hay que tomar decisiones, hay que tener relaciones con las demás personas, hay que ocupar el tiempo, requiere energía, requiere sacrificios. San Pablo lo expresa con esta frase que a muchos les gusta, que es de Gálatas 2:20, y que aquí tiene un sentido fundamental para nosotros los hombres. Decía San Pablo, ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y eso no es poesía, es una afirmación existencial, es evidencia de dónde estaba la identidad de San Pablo. En un segundo lugar hay que pasar del quiero cambiar al estoy dispuesto. Yoda de Star Wars decía lo siguiente, ¿no? Haz o no haz, pero no intentes. Aquí se confronta una ilusión común. Muchos hombres dicen quiero encontrar mi propósito, pero pocos se preguntan qué estoy dispuesto a dejar para poder vivirlo. A ver, la identidad sin una renuncia es ficción pura y dura. Es el qué será, el hubiera, el ya pasó, el no sé. Y un propósito sin sacrificio es marketing, no es politiquería de la más banal. Cristo nunca engañó. Seguirlo, por tanto, implica perder para ganar, morir para vivir, cargar para amar. En un tercer lugar, hay 3 movimientos concretos, no fórmulas, ¿ok? 3 movimientos concretos. Primero que nada, el silencio. El hombre no puede descubrir su identidad en el ruido. Necesita tiempo sin pantalla, sin máscaras, sin público. Ahí va a aparecer la verdad que incomoda y que libera. Ahí va a aparecer el verdadero yo. En un segundo lugar, el hombre necesita orden. Un segundo movimiento, el orden. Ordenar horarios, hábitos, prioridades. No como productividad, no somos el club de las 5 a.m., no somos ultra productivos todo el día, no, sino como una forma de tener coherencia. Si yo quiero tener identidad y propósito, tengo que ser ordenado con esto. La identidad se encarna en la rutina. Y en tercer lugar, el hombre necesita este tercer movimiento, comunidad. Nadie sostiene su identidad solo. El hombre necesita a otros hombres que lo confronten, que lo acompañen y recuerden quién es. La fe aislada se diluye, caballeros. La fe compartida, en cambio, se fortalece. Y por último, para cerrar este episodio, este camino no garantiza lo siguiente. Esto es un disclaimer. No garantiza éxito visible, no garantiza aprobación social, no garantiza comodidad. ¿Qué es y garantiza esta forma de buscar y de vivir tu identidad? Sentido, unidad interior, dirección, fecundidad real. Y algo más importante, paz con Dios y consigo mismo. 100% garantizado. Víctor Frank lo expresó con una afirmación que es altamente bella. El hombre soporta casi cualquier cómo cuando ha encontrado su porqué. Y la fe cristiana va más allá. El porqué no es una idea, es una persona, es Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar de aparentar para empezar a hacer? Esta es la gran pregunta que queremos responder este año y que queremos motivarlos a ustedes a responder. Así que ánimo, queridos caballeros. Y vamos dejando por aquí el episodio. Con esto quería cerrar, ¿no? Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Y de la misma manera que llegaron acá, quisiera pedirles encarecidamente que compartan este episodio para que lleguemos a más personas, para que más hombres puedan compartir con nosotros este camino de descubrir la identidad masculina y por tanto sanarla, restaurarla, ordenarla, de que podamos llevar el propósito masculino a miles de ser posible este año. Así que compártanlo con las personas que tienen alrededor y también súmense a nuestras redes sociales si todavía no lo han hecho. Estamos en Instagram, en Twitter y en TikTok con el usuario @1a1-podcast. Esto ha sido Viernes de Varones. Nos vemos el martes en Templarios Digitales, siempre en esto es su espacio 1 a 1 Podcast. Les ha hablado su servidor de siempre, Edwin Vargas. Nos vemos por ahí. Bye, bye.